Buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto, buena semana. Creo que ya han corrido ríos de tinta, entonces vamos a ver si encontramos alguna manera de por lo menos enmarcar o dar una idea de esto que sucedió el jueves allá en Culiacán y que ha tenido consecuencias el viernes, sábado, domingo, en los discursos, en la mañanera, en las discusiones en red, en todas partes. Rafa. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Querida Babel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Habíamos quedado que iba a empezar Rafa hoy, ¿no? Sí. Con la historia de Ovidio. Con la historia de Ovidio. ¿Cómo? Es decir, yo quisiera ver un poquito de hoy para adelante. ¿Qué efectos tiene esta derrota, este oso, Bueno, me parece muy bien que plantees el asunto de aquí al porvenir, porque del jueves a acá ha ocurrido una derrota mayor del Estado mexicano, como no recuerdo otra, pues en el México moderno. Número uno. Número dos. De aquí en adelante, el ejército mexicano tendrá que restañar una herida muy seria, pues ha quedado como una organización incapaz de contener al crimen organizado y, como se dice coloquialmente, lo han llevado al baile. Y eso es muy grave. Había que ver y oír un poco, leer, diría yo, lo que dijo el general secretario diciendo no hubo premeditación, no supimos y desestimamos la fuerza y el fuego del crimen organizado. Bueno, entonces, hacia adelante, el ejército debe restañar esas heridas. Hacia adelante, necesitaríamos, creo yo, algunas explicaciones del secretario Durazo, que, si me permiten ustedes, primero nos mintió flagrantemente desde la noche, desde el viernes, y luego... Desde el jueves, ¿no? En aquel video muy raro, ¿no? Sí, veníamos, iba una patrulla y entonces le dispararon desde una casa y ellos reaccionaron. Una cosa que, si se tratara de una novela, sería una novela de 2 pesos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido narrativo, no tiene sentido, el contexto está fuera de todo. Y más adelante todavía, esto puede llevarnos a una violencia mayor, pues es un ejemplo que puede cundir entre las innumerables bandas violentísimas de las que está formado el crimen organizado hoy en día en México. Para empezar. Así nada más para abrir boca. Así abrió Rafa. Así hoy. nada más. No, estoy totalmente de acuerdo en que lo que tenemos que hacer ahora es ver qué implicaciones tiene lo que sucedió el jueves en Culiacán en términos de gobernabilidad, gobernanza, la relación que tienen las distintas instancias de seguridad, porque aunque es muy confusa la información que tenemos sobre lo que sucedió, lo que sí tenemos claro es que hubo un problema de articulación y coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, viendo hacia adelante, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, creo que tendríamos que preguntarnos y tener claro si esta derrota de la que habla Rafael es una derrota que nos pone ante el escenario de un Estado fallido o no. Si sí, ¿cómo se recupera? Si no, si en realidad es un asunto, y yo me inclino más porque no, o sea, creo que es más un asunto de incompetencia gubernamental y no de Estado fallido, no de un Estado que ya carezca completamente de las herramientas para poder hacer frente no solamente a la inseguridad, sino a todo lo demás que tiene que hacer un Estado, proveer de servicios y garantizar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a una incompetencia gubernamental de este tamaño para que no lleguemos a un Estado fallido? A un Estado fallido en toda la nación, no nada más en Culiacán. ¿Estarán de acuerdo que lo que sucedió en Culiacán tendrá impacto en el resto del país porque otras organizaciones criminales y el propio ejército tendrán actitudes a partir de esto? En los lugares del país donde sabemos existe eso, ¿no? Claro. Desde luego. No estás de acuerdo. O sea, dice incapacidad. La primera es la de liderazgo. Lo que no acaba de estar claro hoy, en un operativo tan complicado, es quién era el líder.
No había líder. ¿Quién lideraba eso? No ¿Cómo había. ¿Cómo es que no tengamos líder? Dice Ibabel, ¿no? y yo creo que lo dice muy bien, dice, bueno, es que esto fue, no necesitamos ser y conocer la inteligencia política y militar de este país para saber que cada paso que se dio fue un paso en falso y un error garrafal. Sé lo que, si queremos seguir hablando del porvenir y del futuro, sé lo que no debería pasar. No podemos referirnos al crimen organizado en un tono paternal. El presidente les habla como si fueran unos hijos mal portados. No son unos hijos mal portados, son criminales organizados en bandas, en muchas bandas, porque ahora no tenemos una serie de cárteles, sino tenemos bandas violentísimas. Si el futuro es ese, creo que no va a resultar. Número uno. Y número dos, una respuesta humanitaria y pacifista no creo que dé como resultado la reducción de la inseguridad y la violencia en México. Eso es lo que creo que no hay que hacer. Lo que sí hay que hacer, lo ignoro. Tengo otra de lo que no hay que hacer. A ver, la tercera. Okay. La tercera sobre lo que no hay que hacer es confundir al enemigo, porque tanto quienes podemos estar criticando la operación del gobierno como el propio gobierno tenemos que tener claro que el enemigo no es ni el gobierno ni los críticos del gobierno, sino el crimen organizado. Estoy de acuerdo. Bueno, estaría clarísimo que si nos hubieran enseñado en la Ciudad de México a Ovidio capturado, ¿no?, con mínima violencia, estaríamos a lo mejor hoy diciendo... Así es. Señores, sin duda, ¿no? Qué bien operativo. lo hicieron, porque esa familia no se caracteriza exactamente por haber sido una familia generosa, humanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y déjame que te interrumpa un segundo. Y sí hay desde hace tiempo un problema, es decir, permiso para que la madre y la hermana, permisos humanitarios ante un personaje que ha sido el azote de una vasta zona de la República Mexicana y que no precisamente ha traído ni la humanidad ni el bien. Cuidado, no nos equivoquemos en eso. Déjenme agregar algo más que está alrededor de todo esto. La relación con los Estados Unidos es fundamental, porque al parecer iban por Ovidio y por una orden de extradición. Que además, permítanme aclarar el punto, porque el presidente ha dicho orden de extradición constantemente, y no es una orden de extradición, es una solicitud de extradición. Porque no hay órdenes de extradición. Que él lo diga así y que nosotros nos confundamos, nos pone en un contexto de discusión totalmente equivocado. Rafael, tú lo escribiste. Sí. A mí me parece que de subordinación. A lo mejor hay una orden de arresto con fines de extradición, que es diferente. Pero el intercambio de tweets entre el presidente Trump y el presidente López Obrador a mí no me dejó satisfecho. Es más, me pareció que era de una subordinación innecesaria de parte del presidente López Obrador a Trump. No creo que tengamos por qué darle razón de lo que ocurre en nuestro territorio al presidente Trump. Él no nos da razón cuando sus asesinos y sus locos acaban a balazos a los muchachos. Entonces, también ahí habría que revisar. Creo que hay tiempo para revisar la relación con Estados Unidos, la relación con el crimen organizado, y tú lo dices y lo dices muy bien. ¿Quién es el enemigo real? Los críticos del gobierno, los conservadores, volvieron a salir los conservadores a este asunto como si hubiesen sido ellos los culpables, en el caso del operativo, etcétera. Hay que revisar todo eso, claro. y quizás debía haber alguna renuncia. Primero, ¿debería de haber alguna renuncia? Sí, se lo preguntaron abiertamente a Alfonso Durazo el viernes. Él dijo que él estaba dispuesto a encontrar nuevos horizontes, dijo. Sí debería de haber una renuncia, y te voy a decir por qué. Porque tenemos confundido lo que es la responsabilidad política con la culpabilidad y con la rendición de cuentas y con la explicación pública. Entonces parece que cuando salen a decir nos equivocamos, están asumiendo la responsabilidad política. No, señor, eso no es asumir la responsabilidad política. O sea, decir me equivoqué, qué bueno que lo hagan, pero eso no significa que se están tomando acciones para corregir el rumbo. Y una acción para corregir el rumbo es una renuncia.
Y eso sí es responsable, que no necesariamente implica culpabilidad, ojo. También confundimos mucho Esto eso. es un absurdo. Nadie quiere que Alfonso Durazo jamás. tenga responsabilidades penales o civiles o etcétera. Las responsabilidades políticas son otras, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Sí. ¿no? Te refieres a eso y te refieres a rendición de cuentas. ¿Quién rinde cuentas? Tenemos una larga tradición de que nadie rinde nunca cuentas. A propósito de casi ningún hecho que resulte en la vida pública mexicana que resulte mal. Entonces, si no hay esa rendición de cuentas, las cosas van a seguir el mismo rumbo. Y el mismo rumbo, ustedes lo saben, es el año más violento desde que se mide en México la violencia. Y añadiría, y el mismo rumbo es el debilitamiento del Estado. Desde luego. Ahí sí. Quiero poner esto en la mesa nada más, porque hemos visto videos, mensajes desde el ejército, desde el interior del ejército, como diciendo nosotros... ¿no? Nosotros cumplimos, tratando de animar a las tropas, etcétera. Y también viendo a futuro. El presidente lo intentó sábado y domingo, es decir, fue generoso con las tropas, generoso con el ejército, pero sin duda tenemos un ejército hoy que se siente... Desde luego. Tocado, ¿no? en una fibra por lo que le pasó en importantísima. Culiacán, ¿no? Sí, desde luego. ¿No? Y que algo tendrá que pasar ahí también, ¿no? En términos por lo menos de... Algo que puede ser un escenario que no nos guste. Yo digo que el Mencho y el Mayo ahorita están escondidos donde sea, porque el ejército debe tener unas ganas de tener una victoria increíble, ¿no? Claro, sí. ¿No? Me impresionó mucho, y no es anecdótico, la fuerza de fuego, es decir, estas armas que tienen y que sacaron en los camiones de redilas. En media hora. En media hora movilizaron 200. Hicieron un motín en la prisión, sacaron a 60, los recogieron, les dieron armas largas. Eso se llama poder militar. Y eso lo saben los habitantes de Culiacán hace mucho tiempo. Claro. Creo que yo, por lo menos, no sé si usted, yo no sabía esa capacidad en términos de velocidad, la rapidez, y de armamento y de organización que tenían en su territorio. Y al mismo tiempo, lo asombroso de la debilidad del otro lado. O sea, lo que no vimos, que enfrente hubiera un ejército fuerte. No en ese momento. No, y la confusión. No organizado, no con una estrategia de cercos. Nada. Entonces tenemos que volver, antes de irnos, ¿quién y cómo concibió este operativo en un lugar que vivía, si tú quieres, una paz narca, pero Sinaloa había bajado su violencia considerablemente? Pero en la paz narca. Bueno, claro. ¿Cómo haces? ¿Por qué haces eso en el lugar de la paz narca? Pero no es menor lo que dice Rafael, porque tiene que ver con los objetivos estratégicos y que no iban a buscar más a las organizaciones más violentas, ¿no? Y no provocar más sangre. Ya veremos, en fin. Por lo pronto, saludos a los amigos de Culiacán. No me quiero ir sin decir una cosa. Ayer este canal cumplió 11 años. Me tocó estar desde el día 1 en esta pantalla y no tengo más que agradecimiento para todos ustedes. Creo que tenemos para todos ustedes los que todavía nos ven, y nos ven mucha gente. Gracias por la compañía. Y quiero hacer un reconocimiento a los que están siempre detrás de las cámaras y que usted no ve, que nos acompañan desde hace 11 años. Felicidades a todos ustedes. Sí, felicidades. Gracias a todos. Buenas noches.